Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, en una semana marcada por la tragedia, por esa dana, por las fuertes precipitaciones que han causado fundamentalmente destrozos en Valencia. Desde aquí mandamos en primer lugar, por supuesto, nuestro pésame a los familiares de las víctimas y también toda la solidaridad con los que están sufriendo una situación realmente dolorosa, y una semana al margen de todo lo que ha sucedido con respecto a la dana, en la que toca seguir hablando de corrupción, de la trama Ábalos, de la trama de los hidrocarburos. La UCO investiga una trama milmillonaria que importaba petróleo desde Venezuela. Enseguida nuestra compañera Teresa Gómez nos va a dar más detalles sobre este asunto, pero hay más cuestiones, porque ya saben, hace prácticamente una semana del escándalo de Rejón, Luca Costantini nos va a dar el minuto y resultado de la situación de Yolanda Díaz. Es buen momento, además, por cierto, para recomendarles su libro, Yolanda Díaz, La seducción del poder. Y precisamente vamos a terminar el episodio de hoy hablando de literatura, concretamente del Premio Nacional de las Letras Españolas 2024. El escritor y colaborador de esta casa, José Antonio Montano, nos va a dar pues su opinión sobre el galardonado de este año, y no se lo pueden perder porque desde luego no tiene desperdicio la opinión de nuestro colaborador. Pero antes de eso vamos a hacer un pequeño apartado internacional para hablar de las elecciones de Estados Unidos. Quedan muy poquitos días, están a la vuelta de la esquina, y lo haremos con José Manuel Calvo. Comenzamos ya. Y comenzamos, como siempre, dando paso y saludando al director de The Objective, Álvaro Nieto. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Pues muy bien, aquí estamos, lógicamente, apesadumbrados por el enorme suceso que hemos tenido esta semana en España con esas trágicas muertes y esas imágenes tan terribles como consecuencia del temporal. Imágenes, Álvaro, que bueno, pues los que no estamos en esa zona las vemos a través de la televisión, las vemos a través de las redes sociales, de los periódicos, del WhatsApp. Ahora la información, pues ya saben que corre y vuela, pero claro, vivirlo allí, vivir in situ, ver esas sobrecogedoras y dantescas imágenes, hay que decir que algunas de ellas, precisamente, tú fuiste testigo y pudiste verlas, porque The Objective iba a un viaje a precisamente Valencia ese mismo día. Pues sí, fíjate que estamos organizando una serie de actos por toda España. Tú misma has participado también en alguno de ellos, para charlar sobre la libertad de prensa. Hemos ido a Barcelona, hemos ido a Valladolid, hemos ido a Santiago de Compostela, y esta semana tocaba ir a Valencia. Y teníamos un acto el martes en Valencia, con Antonio Caño, exdirector del País, y con Pablo Salazar, el director adjunto de Las Provincias, que es el periódico más importante de Valencia. Y por tanto, pues tomamos un AVE dirección Valencia desde Madrid el martes a las 3:30 de la tarde. Salió de Chamartín con un poquito de retraso, pero la verdad es que salimos bien. Era un tren que venía precisamente de Gijón. Y bueno, nosotros ya estábamos un poco prevenidos, porque estábamos viendo que el clima todo ese día era tremendo, ¿no? Estaba lloviendo sin parar en muchas partes de España. Pero preguntamos antes de salir y durante el viaje a los responsables que estaban allí de Renfe, y en todo momento nos dijeron que no había ningún problema en la vía y que por tanto que podíamos tomar el tren con normalidad. Una vez en el tren, claro, vimos que no paraba de llover, y conforme nos íbamos aproximando a Valencia íbamos viendo pues que las escenas iban cada vez a peor, ¿no? Hasta que hubo un momento, ya muy cerquita de la ciudad, porque nosotros teníamos previsto llegar a la ciudad de Valencia a las 5:30 de la tarde, y yo creo que aproximadamente a las 5:15, o sea, te estoy diciendo que quedaba nada para llegar a Valencia. Estábamos al lado, pues se paró el tren. Esto era ya pasado Buñol, y muy cerquita de la ciudad misma de Valencia. Paramos el tren. Se paró el tren y nos comunicaron por megafonía que no podía seguir avanzando porque los túneles de acceso ya a la ciudad estaban inundados. Y por tanto nos dijeron que teníamos que esperar a que el agua, digamos, se fuera del túnel. Claro, nosotros veíamos la escena, era imposible que el agua fuera a desaparecer cuando no paraba de llover, ¿no? Y las escenas que vimos
fueron terroríficas. Sobre todo las vimos cuando el tren decidió retrasarse, digamos, fue hacia una parada, un apeadero que hay un poquito antes, a la altura de la localidad de Siete Aguas, precisamente se llama Siete Aguas. Ahí estuvimos detenidos un tiempo también. Y ahí las escenas eran terribles porque lo único que veíamos por las ventanas del tren era un mar de agua, o sea, todos los campos anegados y sobre todo ríos de lodo, de fango por todas partes. Y lo que pasa es que nosotros, como era el AVE, estábamos en un altillo, digamos. La vía del AVE va por esa zona en alto. Y eso nos salvó porque si tú mirabas por las ventanas, estamos rodeados de agua por todos lados. Veíais las carreteras, porque sí que es verdad que se ve la carretera. Bueno, la carretera era espantosa, la imagen, porque yo me acuerdo que me impresionó mucho ver cómo durante mucho tiempo fuimos en el tren viendo cómo la carretera estaba completamente colapsada. Es decir, el tren avanzaba y nosotros veíamos la A3 a nuestra derecha llena de camiones, sobre todo, parados, porque ya no podían seguir avanzando hasta Valencia. Y claro, yo siempre, durante todo el día me acordé, y luego la noche me acordé de esa gente que estaba ahí atrapada, porque claro, nosotros al final pudimos salvarnos porque fuimos retrocediendo. Después de este apeadero de Siete Aguas nos retrasaron hasta la parada de Utiel-Requena, que es donde se desbordó un río, también con escenas espantosas. Allí, por ejemplo, te contaré como anécdota que yo estuve intentando llamar a algún taxi para salir de allí por carretera para Madrid, porque veía que nos íbamos a quedar atrapados toda la noche. Y claro, los taxistas me decían, si es que no puedo acceder a la estación del AVE, si es que ahora mismo está todo anegado. Y era verdad, en Utiel-Requena estaba todo inundado. Y finalmente conseguimos que nos llevaran a Cuenca. Y en Cuenca lo que hicieron fue realojarnos o resituarnos a todos los pasajeros, reubicarnos en diferentes trenes, unos con dirección a Madrid, otros con dirección a Alicante, de tal manera que al borde de la medianoche llegamos a Madrid. Y la verdad es que tengo que decir que dentro de lo que cabe fue en fin, tenemos que darnos por privilegiados, es decir, tenemos que estar muy agradecidos porque todo fue fantástico. Yo tengo que agradecer que en todo momento nos trataron muy bien y la verdad es que en ese caso Renfe estuvo fenomenal, digamos, porque no hubo que lamentar ninguna tragedia, ningún herido ni nada parecido. Cosa que no podemos decir de los que estaban en la carretera o de, por supuesto, todos aquellos que han vivido en primera persona la situación en sus propias casas o en sus propios pueblos. Es una imagen terrible. A mí lo que me gustaría decir desde aquí, en nombre del periódico, por supuesto, es toda nuestra solidaridad con las víctimas, con sus familiares, pero yo sí que creo que aquí hay que ser cuidadosos con estas cosas. Diría dos puntos y me permito hablar un poco en nombre también del periódico, ¿no? Primero, creo que los políticos no deberían usar estas cosas para, atizar al contrario. Sinceramente, da igual el color político de quienes gobiernan en un sitio o en el otro. Las catástrofes de este tipo natural no se pueden prever. O sea, es muy difícil estar preparado para una lluvia de tantísima intensidad. Yo creo que es completamente, imprudente empezar a insultar a un político o empezar a criticar a un político cuando tienes tantos cadáveres encima de la mesa. Creo que en estos momentos lo que se impone es estar con las familias, ayudar a todos los afectados e intentar recomponer cuanto antes la situación en las infraestructuras y en los pueblos que han sido asolados por esta riada y por este temporal. Por tanto, yo creo que aquí deberían los políticos aprender que no se puede sacar rédito de cualquier cosa y de cualquier situación, que hay momentos en donde hay que estar unidos. A mí me gustó mucho, por ejemplo, la imagen, el abrazo que se dieron Feijóo y el presidente de Castilla-La Mancha, Paje, en uno de los pueblos de Albacete afectados.
Y me hubiera gustado ver ese mismo abrazo entre Sánchez y Paje también, o entre Sánchez y Feijóo. Es decir, en estos momentos lo que requerimos de nuestros políticos es por lo menos altura de Estado, un poco también. Altura de miras y unidad, ¿no? Y unidad, y saber que estas cosas son muy difíciles de lidiar y que por supuesto aquí no hay culpables, joder. Aquí no se le puede echar la culpa, me parece que es demasiado intentar ahora buscar culpables. Se puede sacar aprendizajes a futuro, eso sí, podemos sacar recetas, podemos sacar, en fin, teorías de lo que debería mejorarse en las infraestructuras, en los cauces de los ríos, dónde se puede construir, dónde no. Yo eso sí que creo que hay que hacerlo, pero no ser tan mezquino de echarle la culpa al político de turno. Y luego también creo que conviene contextualizar un poco respecto a lo que pasa y lo que está pasando. Es indudable, yo no lo voy a negar, que esta es probablemente la peor catástrofe de estas características que ha habido en España, en fin, en la historia reciente. Esto es indudable por el número de víctimas. Y probablemente lo que está pasando con mayor virulencia que nunca. Estamos viendo desastres naturales probablemente con mayor frecuencia que nunca. Yo esto no lo voy a negar tampoco. Pero hay que ser, hay que tener memoria. Y en España, en septiembre y en octubre, en el Levante, en la costa de Levante y en la costa andaluza del Mediterráneo, ha habido gota fría y temporales toda la vida. Y yo mismo, que he tenido la oportunidad de vivir en algunas de estas zonas cuando era niño, pues he visto cómo la gente en determinados momentos tenía que salir a las calles en Zodiac porque no se podía ir por la calle andando. Es decir, que yo creo que inundaciones de este tipo, riadas de este tipo, me acuerdo por ejemplo también la presa de Tous en el año 82, es decir, este tipo de catástrofes ya las hemos visto antes. No niego que se estén produciendo ahora con mayor frecuencia ni que ahora sean más virulentas, pero tampoco podemos sacar como conclusión que la culpa de todo esto la tenemos nosotros porque es que hemos calentado el ambiente y ahora el cambio climático y no sé qué, no sé cuánto. Habrá que analizarlo todo, pero no se puede ser tan simple de echarle la culpa a una cosa o a la otra. Creo que aquí hay que buscar los matices, no hay ni blancos ni negros y lamentablemente estos episodios los hemos visto muchas veces porque lamentablemente en nuestra costa este fenómeno en septiembre y en octubre pues es más común de lo que podría parecer. Pero bueno, en cualquier caso, insisto, mucho ánimo a todos los afectados y ojalá que pronto puedan volver a sus vidas normales. Y lamentablemente, Álvaro, como dices, lo seguiremos viendo y lo importante es sacar ese aprendizaje y que la próxima vez que suceda algo similar, pues las consecuencias sean menos dramáticas. Pero hay cosas que son inevitables, que esto es un poco el mensaje que yo quiero trasladar, ¿no? Es un poco como la lucha contra la violencia. La vida es así, es que claro, la vida al final... es un poco como la lucha contra la violencia doméstica, ¿no? O sea, podemos luchar contra la violencia doméstica todo lo que queramos y está bien que lo hagamos. Pero hay que ser conscientes de que en el mundo existen gente mala y en el mundo existen sinvergüenzas y asesinos. Y esto lleva existiendo así toda la vida y por tanto no podemos pretender que haya 0 víctimas de violencia doméstica. Es imposible porque siempre va a haber un loco, un asesino, un sinvergüenza, siempre va a pasar algo. Habrá que hacer todo lo posible por minimizar esa cifra, pero no podemos ser tan ingenuos de pensar que las cosas se van a solucionar de un día para otro, sobre todo cuando son cosas que no dependen de nosotros. Y en este caso, que es una catástrofe natural, es muy difícil de conseguir tener quieto al clima, ¿no? Y que el clima se comporte como a nosotros nos gustaría. Pues hombre, habrá que estudiar por qué ha pasado y por qué pasa ahora con más frecuencia que antes o de una manera más virulenta, pero tampoco hay que fustigarse en exceso pensando que es que todo es culpa de nosotros. Oye, no, mira, cuando llueve fuerte, pues a veces, pues lamentablemente, pues hay que asumir que a veces llueve, no pasa nada. Pues con ese mensaje nos quedamos, sobre todo el de ánimo y solidaridad para todas las víctimas y que la situación y que los políticos se centren en pues que las cosas se vayan solucionando cuanto antes para que esas personas puedan en la medida de lo posible ir volviendo poco a poco a una normalidad que no va a ser normal en los próximos meses, pero que por lo menos puedan ir volviendo. Y déjame decir que efectivamente a nuestros lectores de Valencia que se quedaron sin poder vernos el martes, decirles que pronto, muy pronto, en cuanto se restablezcan las líneas de AVE, vamos a volver a Valencia a celebrar el acto que no pudimos celebrar esta semana. Y aprovecho
para anunciarles a nuestros lectores del País Vasco nuestras 2 próximas citas, que van a ser esta próxima semana. En concreto van a ser el martes día 5 en San Sebastián, en el Hotel NH Collection, que está en la calle Vitoria número 1. Ahí van a estar Fernando Sabater y Román Cendolla, conmigo mismo, en el coloquio para hablar de libertad de prensa, y al día siguiente estaremos en Bilbao, el día 6 de noviembre, también a las 7 de la tarde, en el hotel, en este caso, que hay en Gran Vía de Don Diego López de Haro 87, en un NH que hay ahí en Gran Vía de Don Diego López de Haro 87, y estarán César Calderón, Francesc de Carreras y yo mismo también. Así que les esperamos a todos, martes en San Sebastián a las 7 en Aránzazu, y el miércoles en Abando, en Bilbao, a las 7 de la tarde, en un caso con Fernando Sabater y Román Cendolla, en el otro con César Calderón y con Francesc de Carreras. Les esperamos a todos, la entrada es libre, así que les animamos a todos los que nos estén escuchando y puedan acercarse a estar allí con nosotros. Sin duda no se lo pueden perder. Gracias, Álvaro. Gracias. Teresa Gómez, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues después de hacer esa parte de la sección hablando pues de lo sucedido en Valencia, vamos a seguir analizando la corrupción, porque es que cada semana seguís sacando más noticias, más exclusivas sobre esta trama que ya pues venimos llamando desde hace tiempo la trama Ábalos, trama Coldo, trama hidrocarburos, caso Aldama, pero es que hay más noticias. O sea, esta semana habéis publicado algo que es importantísimo, y que habláis ya de una trama milmillonaria con conexión de Venezuela, importaba petróleo desde Venezuela, y la UCO la está ya investigando. Sí, a nosotros la información que nos llega es que incluso los agentes investigadores que llevan años y años luchando contra el blanqueo de capitales y contra la corrupción, o sea, hacía mucho que no se habían encontrado una trama donde se hubiese robado tantísimo dinero. De tal magnitud, sí, más de 1.000 millones. O sea, ellos dicen que es una trama millonaria de dinero, que no solamente es que se haya defraudado al fisco español, sino que, bueno, pues que proviene del petróleo venezolano, y ya va muchísimo más allá de las mascarillas, por supuesto, y del fraude del IVA incluso aquí en España, porque es cierto que a través de la trama de los hidrocarburos ellos defraudaron, ahora se contabiliza que 182 millones de euros, eso de manera inicial. Esta cifra seguirá aumentando. Pero también es el dinero que han podido blanquear del petróleo y de la compra directamente del petróleo presuntamente venezolano. Claro, hablábamos, de hecho ya con este caso creo que lo venimos contando, bueno, con todos los casos y todas las derivadas de lo que venimos contando este último año. Es la punta del iceberg, es la punta del iceberg. Era la punta del iceberg cuando se conoció esa detención de Víctor de Aldama, ¿no? Con esos primeros indicios de la trama de los hidrocarburos, ese fraude, ¿no?, de impuestos. Pero claro, es que ya estamos hablando de palabras mayores. Es mucho dinero, muchos países, ¿no? Varios países. Son muchos países, mucho dinero. Tienen dinero en Luxemburgo, tienen dinero en Brasil. O sea, según nuestras fuentes, según han podido localizar cuentas a través de sociedades. Un entramado societario bestial. En un país pueden tener 9 empresas distintas, cada una de ellas con varias cuentas bancarias distintas, y claro, la mayoría son paraísos fiscales, ¿no? Y tienen dinero han localizado dinero en Guinea, todo a través de testaferros, por supuesto, interpuestos. En Guinea, en República Dominicana, en China, en Singapur, si no me equivoco también, creo. Bueno, en Portugal también. País vecino, que también hay un epicentro de toda esta trama que también pasa por esa zona. Sí, en Portugal, en Lisboa y en Elvas, ¿no? Entonces, en una de las cuentas bancarias han logrado localizar más de 980 millones de euros. Y todo esto ya no solamente es robado, como bien digo, al fisco español, sino también a través de actividades ilícitas y de cómo traerse directamente el petróleo de Venezuela aquí a España. Tal y como contáis también, bueno, estos países, España ya ha pedido a estos países cierta información. ¿Cómo funciona eso?
Sí, España, el juez Santiago Pedraz ha solicitado a través de comisiones rogatorias, bueno, pues toda la información que en estos bancos donde están abiertas las cuentas bancarias, en estos paraísos fiscales, toda la información relativa al dinero y a los movimientos que están en esas cuentas bancarias. Esto es imprescindible porque claro, la trama si no sigue operando y ellos, cuando en su día Ismael Moreno les detuvo por el caso de las mascarillas, que el caso de las mascarillas, como bien decíamos, siempre era la punta del iceberg, si se robaron 3, 4 o 5 millones, eso era nada comparado con su negocio verdadero, que ya veremos cómo no solamente va a ser el petróleo. Y ellos siguieron viviendo a tutiplén. ¿Por qué? Porque ellos tenían dinero fuera y tenían dinero en el extranjero y podían seguir viviendo de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que quiere hacer el juez Pedraz es, pues una vez que tenga toda la información de todas las cuentas que tienen en el extranjero, pues poder bloquear esas cuentas mientras que la investigación sigue su curso. Teresa, ya comentabais la semana pasada también en exclusiva que precisamente la Hacienda portuguesa ya había cruzado datos con la española en este sentido. Sí, hay una investigación también abierta en la Hacienda portuguesa a Víctor de Aldama y a su socio Claudio Rivas, precisamente por defraudar dinero derivado del petróleo, de los hidrocarburos, porque tienen varias empresas de hidrocarburos tanto en Lisboa como en Elvas, y al cruzar los datos con el fisco español, pues han visto que efectivamente se cometió un delito. Así que ya no solamente están investigados aquí en España, en la Audiencia Nacional, en la trama Coldo y la trama de los hidrocarburos, y veremos cuántas causas más se continúan abriendo, sino que ya hay otras investigaciones abiertas en países extranjeros. Es cierto que ellos, al ser ciudadanos españoles, si ya se está investigando aquí en España, pues la causa se derivaría a España, por supuesto, pero yo creo que esto va a implicar a muchísimos países y yo no recuerdo una trama igual nunca antes. Creo que es la mayor trama de corrupción de la historia de la democracia. O sea, no tiene nada que ver... Puede ser, como decimos, solo el principio. Sí. No tiene nada que ver con Púnica, con Lezo, con la Gürtel. Es algo hecho a gran escala. Sí. Y con muchos países. No, o sea, al final la trama de corrupción de la Gürtel, que afectaba al Partido Popular, quedaba en casa. O sea, todo lo hacían aquí, ¿no? Pero el problema es que esto, al haber países interpuestos, terceros países que en la mayoría de las ocasiones ni siquiera colaboran con España. Venezuela no colabora con España en materia de corrupción, ¿no? Eso hace que sea más difícil llegar a perseguir el delito. Pero yo creo que aunque sea una macro causa y que sea muy difícil perseguirlo, porque ya no solamente depende de España, sino depende de la colaboración de los otros países. Y hay países como, ya te digo, la narcodictadura venezolana, que es muy difícil que colaboren, nunca han colaborado antes. México también es un país que no es fácil que colabore con España en esta materia, pero aún así estoy convencida de que, aunque sea difícil y aunque cueste mucho, han robado tanto y es tanto dinero que es muy difícil que quede impune. Y Teresa, en medio de esta situación, de esta nueva investigación sobre una fraude, un delito milmillonario, una trama milmillonaria relacionada con el petróleo, hay una cuestión, una exclusiva que publicas un poco antes, unos días antes, sobre un telegrama misterioso que llega a casa de Ábalos para su hijo mayor. Ahora recordamos quién es su hijo mayor. Urge petróleo venezolano. Sí, esto es lo publicó como todo con Ketty Garat, incluso este telegrama le llegó a Ketty. Y en 2024, o sea, ya después de haber dimitido, años después de haber cesado, que lo hubiesen destituido a Ábalos, llegó a su domicilio, a un domicilio familiar, domicilio propiedad de
de Ábalos, pero donde el hijo mayor, Víctor Ábalos, tenía registrada dos sociedades distintas, ¿no? Y le llegó un telegrama de una persona que nosotros le tenemos localizado, pero que hemos ocultado los datos, bueno, pues porque es una persona anónima, donde se comunica con él y le dice que urge, no recuerdo exactamente, pero algo así, ¿no? Como urge información, petróleo venezolano, ¿no? Sí, le agradecería, se ponga en contacto, asunto petróleo venezolano para cliente de China, me urge contactar con usted hoy sin falta. Así es, y ahí daremos un dato más, y es que ese telegrama está enviado desde Tenerife. Casualmente, la trama pensó en un momento y al final no se llegó a hacer del todo, o no se llegó a hacer como tenían planeado, pero la intención era, para traerse el petróleo venezolano se puede comercializar directamente en España, ¿no? Entonces ellos tenían pensado hacerlo a través de República Dominicana, y de República Dominicana enviar el petróleo a Tenerife, donde iban a tener una refinería, ¿no? Y entonces ahí ya el petróleo, pues llevarlo a esa refinería y poderlo comercializar en España. Y por eso la trama se reunió en varias ocasiones con Ángel Víctor Torres y se hizo algo similar, pero no se llegó a hacer el plan inicial, o el plan que tenían establecido en un principio, por el coste de la refinería. Sin duda un documento también muy interesante que publicáis tanto Ketty Garat como tú. Gracias, Teresa, como siempre. No, gracias a ti. Y también gracias a nuestra compañera Ketty Garat, que hoy no ha podido estar con nosotros, pero que, bueno, lo dicho, os reitero. La semana que viene tiene que estar aquí. Reitero lo de todas las semanas, es que estáis haciendo un trabajo absolutamente espectacular. Y es que ya uno a veces se pierde de tanta información interesantísima y clave, ¿no?, en toda esta trama, y que nos hace dibujar pues hasta dónde llega esta trama corrupta que me parece que, como venimos diciendo y la verdad que nos tenemos que repetir y reiterar, es solo el principio y está empezando el proceso judicial, ¿no? Sí, está empezando el proceso judicial. Ahora mismo hay 2 causas abiertas donde los cabecillas son los mismos, hidrocarburos y la trama de las mascarillas, la conocida como trama Coldo. Pero yo creo que se abrirán otras vías, otras causas distintas, y al final vamos a tener siempre a los mismos protagonistas, pero que han defraudado dinero en distintas actividades. No, si parar no paraban. Uh-huh. Teresa, muchísimas gracias, compañera. Gracias. Pues vamos ya a abrir página internacional, porque es que quedan pues apenas unos días, unas horas prácticamente, para las esperadísimas y decisivas no solo para Estados Unidos, sino para todo el mundo. Llegan esas elecciones de Estados Unidos que además parece que están, pues no sé si más reñidas que en los últimos años, pero desde luego la cosa parece que está bastante equilibrada. Pero nuestro experto José Manuel Calvo nos va a dar todas las claves. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Realmente llegamos a esta situación, llegamos al primer martes después del primer lunes de noviembre cada 4 años. No me digas que no da gusto saber cuándo vas a tener elecciones. Sí, por lo menos te da para organizarte. Llegamos a ese momento en una situación empatadísima, realmente empatadísima. Hay 2, 3, 4 tipos de encuestas. Rápidamente vamos a repasar. El voto popular. Ya sabemos que el voto popular no elige al presidente. Es muy importante, pero no lo elige. En el voto popular hay prácticamente empate. 0,5 va por delante Trump. 48,5 contra 48. Hay otro voto importantísimo. Voto en los 7 estados decisivos. ¿Qué son los estados decisivos? California no es un estado decisivo y es el más poblado del país. ¿Por qué? Porque vota demócrata. Texas no es un estado decisivo, vota republicano. Los estados decisivos son 7 en los que está realmente apretadísimo, y ahí Harris llevaba una pequeña ventaja
Trump la ha llevado después. Ahora en sondeos, realmente de ahora mismo, CNN dice que Harris ha recuperado Wisconsin, que Harris ha recuperado, que Pensilvania está empatado. Bueno, es una locura, muy empatado. Tercero, sondeos sobre colegio electoral. En el colegio electoral, ahí es donde se elige presidente y vicepresidente. Ahí hay una pequeña ventaja de Trump. Y cuarto, una última métrica divertida. ¿Qué dicen las apuestas? ¿Qué dicen las casas de apuestas? Ahí sí está cómodo Trump. Ahí 2-1, 60 y tantos por ciento contra 30 y tantos por ciento se está apostando que gana Trump. Es que es eso, está súper reñido. Sí que es verdad que, bueno, hablamos de encuestas. Washington Post, no sé si esa situación un poco en la que se está situando este periódico demuestra que, bueno, que podrían tener la idea de que Trump está más cerca de la victoria. Claro, se supone ahí que la decisión tomada por el dueño de Washington Post, que es el dueño de Amazon, indica eso. Lo que ha dicho el señor Bezos es: no estoy de acuerdo en que un periódico deba decir que apoya a un candidato. Eso es una muestra de parcialidad y no tiene sentido. Puede tener razón. El problema es que lo he dicho ahora. El problema es que lo he dicho la semana pasada. ¿Por qué no hace 2 meses? ¿O hace 3? ¿Qué ha ocurrido? Ha habido 250.000 cancelaciones de suscripción a Washington Post, que no está mal. Es una zona muy demócrata, Washington y la región, ¿no? ¿Cuál es la lectura en profundidad? Bezos tiene un volumen de negocios enorme con la administración. Se supone que él y algunas personas que saben de qué va esto tendrían alguna certeza mayor de que va a ganar Trump. Yo creo 2 cosas. Uno, el viento está en las velas de Trump más que en las de Kamala Harris. Hay más optimismo republicano que demócrata. Pero creo también que están, la verdad, de las cosas muy, muy iguales. Anoche pregunté a una persona que vive allí qué va a pasar. Y me dijo: te lo voy a decir, no lo sé. Pueden pasar de todo. Pueden ganar cualquiera de los dos. Como tú decías al principio, hacía mucho tiempo que esto no estaba tan apretado. Ojo, también hay que decir que esté apretado en las encuestas no quiere decir que eso esté apretado luego. Pueden que se nos estén escapando bolsas de votantes. Puede que se nos Somos vaya... expertos en que las encuestas no tengan nada que ver. Ya veremos. Sabes que es divertido. Las mujeres son muy pro Kamala Harris. Los hombres son muy pro Trump. ¿Quién está ahí inclinando la balanza? ¿Quién no está inclinando? Las meteduras de pata de los últimos días. El fin de semana, un cómico en el mitin de cierre de campaña de Trump habló de esa isla de basura de Puerto Rico. Bueno, los puertorricos son enloquecidos, todo el mundo igual. Pero por desgracia, en las últimas horas el presidente Biden, digo por desgracia, y estoy ya tomando partido, le ha devuelto el favor hablando de que lo que sí son basura son los votantes de Trump. ¿Cómo se puede decir eso? ¿Cómo se puede despreciar? Es curioso porque... A la mitad de la población, si a la está mitad la de la cosa tan población, equilibrada, vas a tener que gobernar para ellos. A la mitad de la sí. población, a la mitad de la población. A la señora Clinton, ese comentario a micrófono cerrado que se le escapó, le costó la elección. No se puede hablar con tal desprecio así, nunca de nadie, pero menos, como dices tú, de la mitad de la población. Así que está todo realmente muy, muy apretado. Y ya por último, en las elecciones anteriores, pues bueno, Trump vimos cómo asumió a su manera el resultado y vimos una situación, por decirlo de alguna manera, pues realmente dantesca. ¿Podría pasar lo mismo? Espero que no. Aquello fue un deterioro tan tremendo, aquella toma al asalto del Congreso, del Capitolio, por aquellos tipos disfrazados con los cuernos, con Trump haciendo un papelón, si no alentando, que alentó sin decir a los suyos que se fueran de ahí, fue terrorífico. Yo jamás pensé que alguien que hubiera estado en la oposición pudiera volver a presentarse. Eso ha ocurrido, puede ganar, con lo cual no entiendo nada. Pero sería terrible, efectivamente, que ninguno de los dos, en caso de empate, reconociera la victoria. Es un país sólido, de instituciones sólidas, pero todo hasta un punto. La sociedad está muy polarizada y sería gravísimo que hubiera, ojalá, que gane cualquiera, pero que gane con diferencia. Con claridad. Que gane con claridad. Sí, eso sería lo ideal, porque ese voto lo votan ellos, pero es un voto que nos afecta a todos, que nos afecta en Europa, que afecta a la guerra de Ucrania, que afecta a Oriente Medio,
que afecta a China. Es realmente una jornada importante, tenemos que seguirla muy de cerca y ojalá haya un vencedor claro. Yo no voy a decir quién me gusta a mí más, quién menos, solo sé que a Trump ha dicho lo que ha querido y eso no parece tener efecto porque sus votantes le apoyan sólidamente. Y que Harris ha entrado un poco tarde, muy tarde en la carrera, a finales de julio, no está asumiendo lo que corresponde a ser vicepresidenta del gobierno, como si no fuera con ella, y no ha acabado de dar el golpe definitivo en los sondeos. Por eso están las encuestas como están. Hay que esperar. Elecciones claves para el mundo y emoción hasta el final. José Manuel, muchas gracias. Gracias a ti. Saludamos ya a Luca Constantini. Luca, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, he de decir que al inicio del podcast, en la introducción inicial, he recomendado tu libro porque es que estaba más en vigor y en actualidad que nunca. Pues muchas gracias. Yolanda Díaz, la seducción del poder, ¿no? Sí. Ahora va de moda también el primero, aquí mando yo, que son el principio, las fiestas, bueno, los contactos, los amigos, sí. La construcción del primer Podemos. Claro, se va entendiendo un poco, ¿no? Sí. La situación de Íñigo Errejón, que hace una semana ya explotó, lo contábamos aquí, pues todo ese escándalo, pero claro, ha sido una semana dura para la vicepresidenta del gobierno, para Yolanda Díaz, dura en su situación de vicepresidenta, en su situación dentro de Sumar. ¿Cómo está minuto y resultado? Sí, la verdad que ha sido una semana trágica para, yo creo que todo el espacio político. Bueno, y también, en fin, para los que informamos de esto, ha sido una semana llena de sorpresas, ¿no? Es que claro, se ha ido diciendo un poco que era todo un secreto a voces. Yo creo que, bueno, siempre es muy difícil medir esos tipos de discursos porque en la política siempre hay muchísimos cotilleos. Lo que pasa que es verdad que en el caso concreto de Errejón, más allá de los rumorcillos que iban por ahí, es cierto que hubo una denuncia en las redes sociales, bueno, una acusación en las redes sociales en junio del año 2023, o sea, el año pasado, poco antes de las elecciones generales, donde, bueno, una chica, en fin, estaba denunciando tocamientos tal por su parte. Y claro, eso en realidad es, yo creo, uno de los elementos que más preocupan a Yolanda Díaz de cara a su presente y su futuro. O sea, ella ha estado unos días callada, luego ha llegado diciendo, bueno, es verdad que, en fin, nos había llegado ese tipo de rumor y tal, ese tipo de cuestión, pero claro, la delegamos en Más Madrid nos dijo que lo había investigado y que no había nada, que incluso se había quitado esta denuncia, por lo tanto dimos por buena tal y le incluimos a Errejón como en las listas electorales del 23J. Lo que pasa es que desde aquel momento hasta ahora, o bueno, hasta la semana pasada, Errejón no ha sido simplemente un diputado de Sumar, sino que ha sido realmente, o sea, te diría casi el deus ex machina de toda la operación de Sumar, o sea, en fin, un estratega, un ideólogo, un cerebro político claro de todo el partido, de la coalición. Entonces, claro, yo creo que los efectos colaterales, ¿no? O sea, la resaca de todo lo que ha pasado con Errejón, todavía hay que saberlo medir, hay que ver hasta dónde llega. Y lo que dicen es que, bueno, que en fin, que Yolanda Díaz está muy, muy tocada, muy debilitada. Porque Errejón había logrado, bueno, Errejón se había convertido efectivamente en uno de los miembros del núcleo duro de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz ya ahí venía de un ciclo político muy malo, con elecciones autonómicas, europeas y tal, malas. Y muchas personas afines a Errejón, en fin, de su onda, de su corriente política, pues lo que se habían convertido, eso era un pequeño politburó, ¿sabes? Un pequeño grupillo que estaba ahí alrededor de Yolanda. Y claro, ahora pues todos la señalan como, en fin, como la responsable de una persona que le ha dado a Errejón pues los plenos poderes, ¿sabes? Dentro del grupo político, y ahora a ver cómo logran quitarse esa mancha que claro, va a ser complicado. Va a ser difícil, porque al final este tipo de cosas no se olvidan rápidamente. Y además hablaba ¿qué se sabía? ¿Qué no se sabía? Hay mucha rumorología, los periodistas siempre, pero tú precisamente lo cuentas. Evidentemente no expresaba todo la situación que estaba atravesando personal y sus actitudes machistas o como quieran calificar que tenía en su vida privada de Errejón, pero ya en 2016, en una entrevista tal y como cuentas, sí que reflejaba cómo era su vivencia personal, esa diferencia entre el personaje y la persona que, oye, ya podría haber sido algún tipo de seña de alarma, ¿no?, para los que estaban a su alrededor.
Hombre, es que eso es, en fin, es una historia, bueno, se puede leer efectivamente en The Objective, o sea, es una historia interesante porque en la carta de Errejón habla de, bueno, en fin, apunta a unas contradicciones, a un problema de contradicciones entre la persona y el personaje. Un poco viene a decir, oye, que el personaje ha acabado comiéndose a la persona, ¿no? Habla, bueno, luego se refiere al tema del neoliberal, yo creo que eso es, en fin, es una idea que en plan, como para decir, bueno, una vida, en fin, fuera de control, en fin, bueno. El capitalismo tiene la culpa de todo. Bueno, yo creo que eso también internamente se ha interpretado, bueno, porque luego han salido problemas, presuntos problemas de no sé si había sustancias por ahí, en fin, una vida un poco fuera de control, ¿no? También en el lado emotivo, si quieres, ¿sabes? Pero lo del 2016 es muy interesante porque efectivamente estamos en el comienzo de Podemos, o sea, Podemos se funda en el año 2014, 2015 ya empieza su recorrido político, van como la espuma, de repente se convierten, hombre, van peleando. En estrellas prácticamente. Sí, efectivamente, fíjate que lo de la estrella es muy interesante porque dentro del propio Podemos, yo recuerdo que muchos que pasaron por ahí, que ahora quizás no están tanto en la primera línea, hablaban de un efecto rockstar, o sea, como que efectivamente estos jóvenes de hace 10 años, que tenían 30 y pico años, que pasaron de ser totalmente desconocidos a ser efectivamente, o sea, el fenómeno social y político de este país. Entonces, claro, ellos podían dar la conferencia que fuera, el encuentro que fuera, y claro, había muchísima gente que les seguía, había un verdadero fenómeno fans, ¿sabes? O sea, entonces, claro, ahí yo creo que, claro, Errejón en esta entrevista con Àngels Barceló es una entrevista en un programa de TV3, por tanto es una entrevista muy interesante porque en realidad se emite solo en Cataluña, quiero decir, porque es en catalán y tal. Y él, que además habla un perfecto catalán, tengo que decir, y que muchos lo vieron, un programa que interesó muchísimo, porque claro, estábamos con el proceso y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí Errejón, claro, Àngels Barceló le hace unas preguntas muy personales sobre su vida, su relación con sus padres y tal igual, y él, una de las cosas que va a decir, ella creo recordar, le pregunta, oye, ¿qué es lo que se pierde en la vida privada cuando la vida pública se hace no tan grande, ¿no? Porque él es casi un actor de cine, o sea, realmente estamos hablando de un personaje público. Y él viene a decir, bueno, se pierde un poco todo, ¿no? O sea, él dice, se pierde una frescura, la capacidad de improvisar, yo entiendo como, bueno, la sencillez de las cosas. Y viene a decir, aquí el problema es efectivamente si luego el personaje se acaba comiendo a la persona. O sea, ya apunta a una idea, yo creo que es lo que ha pasado, según él, que, bueno, en fin, que no sé si la fama y no sé bien qué hacer. No ha sabido gestionar. Bueno, luego, claro, en fin, esta es la versión del aludido, ¿sabes? Y el problema político, evidentemente, es que a lo largo de estos años Errejón ha hecho un determinado discurso político, ¿no? Sobre el feminismo, sobre las relaciones sociales y humanas de todos nosotros también, porque se han metido mucho en la área doméstica de la gente. Se han erigido, ¿no?, como los defensores de la ética y la moral y la moralidad, claro, las formas de relacionarnos entre nosotros. Hombre, claro, porque ellos han hecho de una inquisición a la sociedad contemporánea, a la sociedad pre-15M, si quieres, a la casta política, lo que sea, que es ser conservador, de derecha, de la iglesia, a la monarquía. O sea, han hecho una inquisición de todo lo que había venido, a la transición, a la misma transición. O sea, entonces, claro, luego, ¿cuál es el problema? Cuando tú vas de inquisidor, o sea, luego tienes que también elevas tanto el límite de la moralidad, que luego si no lo cumples, pues todo se te acaba aplastando. Y es un poco lo que ha ido ocurriendo. Y fíjate que en la historia de Podemos, de contradicciones de este tipo hay unas cuantas. O sea, porque prácticamente todos. Prácticamente todos los líderes y vamos, y lo que podría salir por ahí, pero te quiero decir es que en el caso de Iglesias, por ejemplo, con el tema de que de Galapagar, también se convirtió en un tema político. O sea, era, oiga, pero usted que había dicho que se iba a quedar en el barrio de Vallecas, que es de Vallecas, que los políticos, ¿no? La culpa de los políticos, que son los que cambian de barrio, compran tal, son privilegiados. Y de repente, pues claro, se compra un chaleco, tal. Con los scratches también, que ellos defendían, recuerdo a Cristina Cifuentes, ¿no? De justicia, como decían... porque era un jarabe democrático. Y luego, claro, ellos también lo han sufrido en sus carnes. O sea, sí que es verdad que se enfrentan a Errejón, o sea, el propio Echenique, con el tema de la seguridad social. Claro, es que ha habido unos cuantos y claro, y luego, bueno, todo, y además ni siquiera han logrado entre ellos mantener, digamos, cierta concordia. O sea, que luego en las guerras internas se reprochaban los unos a los otros, pues estos tipos de contradicciones. La amistad previa que nació de todo, cada uno ahora, pues bueno,
está por su lado, pero al margen ya de la situación de Rejón y bueno, esta interesantísima historia sobre... Es que la psicología en la política es interesante. Muy interesante. Realmente a veces te da... Igual deberíamos analizarla más antes de... Bueno, es siempre muy difícil. Como nuestros políticos es que es interesante porque cuando los conoces más o menos directo o indirectamente, sabes cosas, te das cuenta de que, bueno, que son personas, ¿no? Lo que pasa es que en el análisis político tampoco son psicólogos. O sea, hay un debate sobre eso, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, en los libros me gusta mucho hablar del factor personal, o sea, de intentar, sin exagerar, pero explicar también, oye, que son personas, tienen sus debilidades y tal. Pero es verdad que tampoco se puede exagerar en ese lado, porque yo en mi caso no soy psicólogo, o sea, y tampoco tengo la capacidad como para hacer un análisis de ese tipo. Pero bueno, al fin y al cabo son personas, se rompen, son frágiles, muchos más frágiles de lo que se cree. Y yo creo que en el caso de Podemos, además, es interesante porque son realmente personas que han pasado de la nada a todo en muy poco tiempo, ¿sabes? Entonces, bueno, quizás han intentado surfear una ola muy grande y en muchos casos pues se han caído. Y ya, Luca, para terminar, se han caído en muchos casos. Yolanda se caerá, no se caerá, porque la situación también de fragilidad de la vicepresidenta de Yolanda Díaz dentro de Sumar, también me contabas que precisamente esa salida de Rejón dinamita el segundo intento de desembarco territorial de Sumar. Bueno, es que el problema es que lo de Errejón, repito, tiene una derivada política clarísima. O sea, por ejemplo, el tema del desembarco territorial. O sea, Sumar está en una fase, lo intentaron hace unos meses, ahora lo habían vuelto a intentar, habían abierto una sede en Sevilla, estaban intentando de abrir otra sede en las Islas Baleares, habla de Canarias también. O sea, la idea de decir, a ver, pero Sumar no se puede quedar como una marca política ahí que sobrevuela, que nadie sabe exactamente qué es, qué no es. Oye, pero si tiene militancia, tiene sede, hay un lugar donde Sumar está en el territorio, donde tú, yo, quien sea, los ciudadanos puedan ir a tocar a la puerta y decir, mire, esto es lo que me gustaría que usted llevara al Congreso, cosas de ese tipo, la política de toda la vida, la política del siglo pasado, no la del Twitter y tal. Entonces, claro, lo habían intentado reactivar este proceso, además con mucho enfado por parte de los socios, porque Más Madrid, Compromís, esto no quieren, evidentemente, duplicar las tareas están en sus territorios. Y claro, y le ha caído la bomba de Errejón. Por lo tanto, esto yo creo que ya está más o menos finiquitado, bloqueado y tal. A mitad de diciembre se tiene que celebrar una asamblea de Sumar, porque cuando Yolanda Díaz, después de las europeas, dijo que dejaría todos los cargos orgánicos, ahora tienen que, reformular, ocupa, ¿no? Claro, la dirección, posición. quién es secretario general, quién es secretario de organización y todas esas cosas. Y claro, y Errejón era el encargado de hacer la ponencia político-estratégica del nuevo Sumar. O sea, fíjate hasta dónde llega, ¿sabes? Porque nosotros siempre pensamos el símbolo Errejón, ¿no? Claro, es que había defendido el feminismo. Trabaja, por lo visto sí, y claro, era, repito, o sea, el encargado de, adelantar o de redactar lo que eran los próximos 2-3 años, la estrategia política de Sumar. Por lo tanto, se ha caído, ¿no?, un poco el Rasputín, si quieres, de Yolanda Díaz, y ella, pues francamente, yo creo que queda en el limbo, y Sumar, en mi opinión, se mantiene únicamente porque ahora es tácticamente necesario para el gobierno de Pedro Sánchez para seguir adelante y, bueno, como socio en el Congreso. Pero si hubiese elecciones dentro de 3, 4, 5, 8 meses, lo más probable es que Sumar ni siquiera se presente, que todo el espacio se vaya reformulando de una manera que ya no sabemos. Luca Costantini, lo veremos, porque lo veremos. Este país lo contaremos, leeremos, cambian las cosas y la actualidad da un vuelco en cuestión de horas. Gracias, compañero. Muchas gracias. Pues vamos ya con nuestra parte final del Al Tanto de esta semana, ese apartado literario, para hablar con nuestro compañero, columnista, José Antonio Montano, periodista y escritor. Le damos ya la bienvenida. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? En primer lugar, decirte que has publicado un artículo que ha tenido muchísimo éxito sobre pues, el tema que vamos a tratar a continuación, que es ese Premio Nacional de las Letras Españolas. ¿No estás nada de acuerdo con a quién se lo han otorgado este año? Cuéntanos por qué. Sí, bueno, el éxito del artículo me imagino que se debe a que los artículos polémicos siempre tienen gancho y morbo, ¿no? Que hay mucha gente de acuerdo con lo que dices, que también puede ser. Sí, claro. Y bueno, y también supongo que habrá gente contraria, ¿no? Yo particularmente como lector, pues me sentí indignado
al ver que le habían dado este premio tan importante y además oficial, que no es un premio privado, sino un premio público, a un escritor que para mí no alcanza el nivel que debería exigir este tipo de premios, ¿no? Son premios de talla y yo creo que no está a la altura, sencillamente. Pero entra un poco más en materia, porque en el artículo sí que das detalles por qué tú consideras que no... Sí, bueno, sí, no, yo creo que si el premio se le da a un escritor que a mi juicio tiene muy poca calidad, evidentemente la razón por la que se lo han dado no es literaria, sino que es partidista. Este personaje lleva toda la vida pues con una visión muy maniquea de la política, muy sectaria, ¿no? En la que los buenos siempre son los mismos, los malos siempre son los mismos, y no hay posibilidad de que el bueno sea un poquito malo ni de que el malo sea un poquito bueno. Que este mínimo cruce de virtudes es lo que enriquece las literaturas, ¿no? Y el arte en general. Grises, ¿no? Esos grises. Claro, esos grises, ¿no? Pero este hombre es un mundo de buenos y malos, en el que su literatura pues es los buenos son muy buenos y los malos son muy malos. El conflicto no es entre los personajes, de un personaje consigo mismo, sino que siempre el conflicto es de los personajes buenos con los personajes malos, ¿no? Entonces, claro, esto produce subliteratura directamente. ¿Crees, José Antonio, que este premio lo hubiese recibido Manuel Rivas si tuviésemos otro ministro de Cultura? Yo creo que no. En realidad, siempre todos estos premios oficiales dependen de algún modo del sesgo del gobierno de turno, ¿no? En fin, siempre cuando ha gobernado el PP, pues se le ha dado un poco a artistas más en su órbita, y cuando ha gobernado el PSOE, igual. La novedad aquí es que el autor es muy malo, a mi juicio. O sea, el autor es francamente malo, con lo cual el sesgo ideológico lo ocupa todo. No es un sesgo de un escritor valioso que se le da porque tenga ese sesgo. Por ejemplo, cuando se lo dieron a Almudena Grandes, evidentemente existía este sesgo, pero Almudena Grandes tiene una obra digna. En cambio, Manuel Rivas creo que no la tiene. Aprovecho, José Antonio, para recomendar a nuestros oyentes y lectores que no hayan tenido la oportunidad de leer tu artículo de opinión, un premio fruto del chapapote, pues aprovecho para recomendarles que lo lean, pero también en tu artículo deslizas a quién le darías tú el premio. Cuéntanos. Sí, bueno, es que precisamente cuando se le da a un escritor de tan poca talla como este, uno se acuerda de los escritores de mucha talla que no lo han recibido. Por ejemplo, Fernando Savater, Félix de Azúa o Andrés Trapiello, o incluso en el ámbito gubernamental, pues por ejemplo Muñoz Molina lo merecería también, ¿no? Cuando yo mencionaba a Savater y Azúa, me dijo un lector en los comentarios que claro, que como los dos escriben en The Objective, pues por eso los mencionaba. Y no es así. Lo de que coincidamos en The Objective para mí es un honor, pero yo los vengo admirando desde muchísimo antes. Pues José Antonio, ahí queda dicho. Gracias. El honor ha sido nuestro de tenerte hoy con nosotros y muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Y gracias también a todos ustedes. Una semana más, ya saben, pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales, también en nuestro periódico, obviamente, en www.theobjective.com y en su plataforma favorita de podcast. Muchas gracias. Un abrazo.